Buenos días para todos, bendiciones en Cristo Jesús. Les habla su pastor Edier Fernández. Bienvenidos a su programa de madrugada con Dios. Para mí es un gusto estar con todos ustedes en esta mañana, dándole gracias al Señor por este nuevo día que nos regala, esta nueva semana. Sé que el Señor tiene cosas grandes para cada uno de nosotros, así que quiero invitarte para que oremos y le demos gracias a nuestro Dios. Nuestro buen Dios y Padre Celestial, te damos gracias, Señor amado, por este día, porque siempre nos bendices, siempre estás con nosotros. Siempre, Señor, nos levantas en medio de un día de bendiciones, donde la gracia y el favor tuyo están sobre nosotros. Te pedimos en esta mañana que nos ayudes, que nos dirijas, que seas tú, Señor, obrando en cada una de nuestras vidas y que podamos nosotros, Señor, seguir adelante en medio de esta cuarentena. Danos sabiduría, danos tu gozo, danos tu paz, Señor, y fortaleza, y que en esta mañana, Señor, nos puedas bendecir a cada uno de nosotros a través de tu santa palabra. En el nombre de Cristo Jesús, amén y amén. Bueno, mis amados hermanos, vamos a ir a la palabra del Señor en esta madrugada preciosa que Dios nos regala, así que quiero que abras tu Biblia en la carta del apóstol Pablo a los Gálatas, capítulo 5, versículo 16. Dice el apóstol Pablo de la siguiente manera: digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisiereis. En esta semana voy a estar hablando de la vida en el Espíritu. La vida en el Espíritu. Cada cristiano ha sido llamado a vivir la vida en el Espíritu. Pablo le está diciendo a los creyentes, a los galacenses, les está diciendo: caminen o anden en comunión con el Espíritu Santo. ¿Qué es andar en el Espíritu? Andar en el Espíritu es caminar sometidos, caminar en comunión con el Espíritu Santo, andar de la mano con Dios, entregando nuestra vida siempre al Señor, para que no sea la carne o la naturaleza pecaminosa obrando en nuestra vida. Recuerden que cada cristiano tiene una naturaleza pecaminosa. Todos tenemos una naturaleza pecaminosa. Todos los creyentes tenemos una naturaleza caída. Nacimos, heredamos esa naturaleza. Pero cuando conocimos de Jesucristo y cuando nacimos de nuevo por el Espíritu Santo y por la palabra de Dios, tenemos dentro de nosotros la presencia maravillosa del Espíritu Santo. Entonces, de acuerdo a quien tú te dispongas, de acuerdo a quien tú busques, de acuerdo a quien tú le des lugar, así va a ser tu vida. Si tú le das lugar a la naturaleza pecaminosa, pues vas a vivir como un cristiano pecador o un cristiano en la carne. Pero si le damos lugar al Espíritu Santo, vamos a ser esos cristianos espirituales. Por eso es que una persona espiritual es una persona que camina bajo la dirección del Espíritu Santo. Recuerda que el Espíritu Santo es una persona, es la persona de Dios. Y el Espíritu Santo es Espíritu Santo, o sea, es la presencia santa de Dios en la vida de cada creyente. Entonces yo tengo que darle lugar porque yo tengo libre albedrío. Nosotros no podemos dejar esto al azar, ¿sí? Hay gente que se levanta y dice, bueno, que se haga la voluntad de Dios. No tanto así, porque yo tengo que disponer mi corazón para caminar en el Espíritu Santo. Fíjese que cada cristiano ha sido llamado a vivir en esa comunión del Espíritu y a morir y crucificar los deseos pecaminosos, los deseos de la carne. Entonces Pablo dice: caminen en el Espíritu, anden en el Espíritu y no le den lugar, no satisfagan los deseos de la carne. ¿Por qué? Porque si yo comienzo a satisfacer los deseos de la carne, o sea, los deseos pecaminosos de mi naturaleza pecaminosa, yo dejaré de estar como un cristiano crucificado. Como dice Pablo, dice: con Cristo estoy juntamente crucificado. Y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. O sea que dejo de ser ese cristiano que está crucificado cada día.
Entonces yo tengo que morir en la cruz cada día. Yo tengo que permanecer en la cruz para que sea Jesucristo a través de mi vida. Recuerden que el Espíritu Santo es el mismo Espíritu del Señor o Espíritu de Cristo. Entonces, al crucificar mi carne con las pasiones y deseos, yo dejo que esa presencia maravillosa del Espíritu Santo obre en mi vida, obre en mi corazón y comience el Espíritu Santo a obrar a través de mi vida, y comienzo a ser un cristiano de paz, de gozo. Comienzo a ser un cristiano lleno de la presencia de Dios. Entonces es muy importante la vida en el Espíritu Santo. ¿Cuántos cristianos necesitamos vivir en el Espíritu? Hay muchos cristianos que van el domingo a la iglesia, se desconectan y de lunes a sábado son puras chuletas, ¿sí? Espero que me entiendan el término chuleta, es decir, carnal. Por eso Pablo le escribe a los corintios y le dice: yo no les puedo hablar a ustedes como espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. O sea, Pablo los reprendió en esa primera carta y les habla duro y les dice: es que yo no puedo hablar a ustedes como espirituales, porque tengo que venir y encontrar divisiones, pleitos, contiendas, y eso es lo que sucede cuando un cristiano no camina en el Espíritu. Comienza a vivir una vida totalmente desgraciada, es decir, una vida totalmente con problemas, con situaciones, porque cada cristiano, cada persona en el original de la creación de Dios, nosotros los seres humanos, en el original fuimos creados para ser seres espirituales, ¿sí? Que se manifiestan a través de un cuerpo y que tienen un alma llena de sentimientos, de emociones, pero somos unos seres espirituales que debemos manifestarnos al mundo de acuerdo a la imagen y semejanza del Señor. Entonces fíjese que debemos nosotros permitir que esa creación original de Dios sea una realidad en nosotros, en nuestra vida, a través de la obra redentora de Cristo Jesús y a través de la obra del Espíritu Santo cada día en nuestra vida. Entonces cada cristiano debe vivir en el Espíritu, debe orar, debe caminar en comunión con Dios, de vez en cuando debe estar ayunando, de vez en cuando tiene que estar adorando a Dios, de vez en cuando tiene que estar dejando que el amor y la gracia del Señor se manifiesten a través de la vida de Él. Pero necesitamos someternos al Espíritu Santo para que eso sea una realidad continua y diaria en nuestra vida. Entonces vamos allá a Gálatas capítulo 5 nuevamente, versículo 16, dice así: digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Fíjese que la naturaleza pecaminosa tiene deseos que van en contra de la voluntad de Dios, van en contra de la santificación de Dios, porque lo que realmente Dios quiere hacer en nuestra vida es santificarnos. Recuerden que nosotros traemos toda un andamiaje, una carga, tal vez de muchos años, donde hemos vivido una vida desordenada con Dios. Entonces tenemos pensamientos, actitudes, tenemos formas de hablar, tenemos acciones que no representan la nueva naturaleza. Entonces, a través de la disciplina que yo tengo con el Espíritu Santo, a través de esa muerte continua en la cruz de Jesucristo, el Espíritu Santo comienza a hacer la santificación o la purificación en mi vida. Hay personas, por ejemplo, que dicen: no, yo me siento mejor en el mundo, por ejemplo. Hay personas que piensan que realmente están viviendo la vida que que ellos deberían vivir, porque se sienten bien en el mundo con un licor, con una música que les mueva las emociones y los ponga pues todos así, todos sensuales. Y hay gente que dice: esa es la vida, pero no conocen la verdadera vida que el Señor vino a darnos. Es que el ser humano fue creado para vivir en la presencia de Dios. El ser humano fue creado para vivir con el Espíritu Santo. El ser humano fue creado para vivir con Dios. Es como cuando usted tiene peces en un acuario y los saca del acuario, los saca de su estatus, del lugar donde ellos viven, y ¿qué va a pasar? Pues se van a morir, porque ellos
el hábitat del pez es en el agua, debajo del agua o en el agua, y resulta que usted no puede sacar al pez porque ese no es su hábitat. Entonces el ser humano, cuando pecó, fue sacado de la presencia de Dios, ¿sí? El ser humano, cuando pecó, él mismo hizo que se escondiera de la presencia de Dios. ¿Por qué? Porque el pecado nos hace escondernos de la presencia de Dios. Entonces ya no vivimos en la presencia de Dios, y por eso necesitamos buscar al Señor, buscar la presencia de Dios, venir delante de Él, arrodillarnos, postrarnos, adorar. A veces nos toca ayunar y venir y tener esa disposición para buscar al Señor, porque ese es nuestro hábitat. El hábitat del ser humano es la presencia de Dios, y por eso te invito para que vivas en el Espíritu. Te invito para que dejes de satisfacer los deseos de la carne y comiences a vivir la verdadera vida que Dios tiene para ti, porque la verdadera vida que Dios tiene para ti es la vida en el Espíritu Santo. No es la vida mundana, no es la vida del trago, de la parranda, de la mentira, del engaño, no. Dios tiene cosas impresionantes para nosotros, porque la Biblia dice en Juan 10:10: el ladrón viene para hurtar, matar y destruir, pero yo he venido para que tengan vida y vida en abundancia. Sí, ven que el diablo viene para matar, el diablo viene para destruir, el diablo viene para robar, pero el Señor viene para darnos una vida abundante en el Espíritu Santo. Es decir, cada persona que aprende a vivir en el Espíritu puede disfrutar de la paz, del gozo. Es libre, por ejemplo, de la depresión, es libre de la ansiedad, es libre de la angustia, es libre de la tristeza. ¿Por qué? Porque entramos en la vida que Dios tiene para nosotros. El ser humano no fue creado para vivir en depresión, el ser humano no fue creado para colgarse de una soga y suicidarse, el ser humano no fue creado para morir de ansiedad, de angustia y tener temores y miedos. No, el ser humano fue creado para vivir de acuerdo a lo que el Espíritu Santo da. Entonces te invito para que busquemos al Señor en esta mañana y seamos bendecidos a través de su maravillosa presencia. Vamos a orar y vamos a ponernos en las manos de Dios. Nuestro buen Dios y Padre Celestial, te doy gracias en esta preciosa mañana porque nos das de tu palabra, nos das de tu presencia. Hoy venimos Señor, a postrarnos delante de ti. Hoy venimos, Señor, a buscarte porque te necesitamos, porque tú eres lo mejor para nosotros. Tú eres nuestra roca, nuestra fuerza, tú eres nuestro alto refugio, y nos acercamos a ti, Señor. Y te pido, Padre amado, que bendigas a cada oyente, a mis amigos y hermanos que me escuchan, que sea tu gracia y tu favor sobre cada uno de ellos, y que podamos nosotros aprender cada día, Señor, a vivir esa vida en el Espíritu. Ayúdanos a vivir esa vida en el Espíritu, y que podamos nosotros someternos a la obediencia a Cristo y poder nosotros estar en obediencia en Cristo Jesús. Te damos la gloria y la honra en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, mis amados hermanos, les bendigo en esta preciosa mañana. Recuerden, somos la Iglesia Misión Adoradores aquí en la ciudad de Santiago de Cali. Soy el pastor Edier Fernández. Por favor, suscríbase ahí al canal en YouTube para que le lleguen todas las notificaciones. Y recuerden que el celular de la iglesia es 314-615-55 para sus peticiones de oración. Bendiciones para todos en Cristo. Bendiciones.